Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema ¿qué es ética? La reflexión ética constituye un verdadero camino, una alternativa fehaciente, una transformación de lo irracional y lo inhumano. La ética y su reflexión conforman todos los esfuerzos humanos para constituir una sociedad humanizante y humanizada. La ética y los valores son una permanente revolución y una alternativa a todos los problemas que nos aquejan. Por tanto, es una invitación a trascender y a transformar lo que se opone a la dignidad humana. Pero, ¿qué es ética? Etimológicamente hablando, del griego ethos, que significa comportamiento, y ethicus, carácter, es reflexión de la conducta humana y los principios de la misma. Es una ciencia normativa. Al estudiar la ética, ¿qué nos proponemos? Reconocer el valor moral de las acciones que cada uno de nosotros realizamos y del uso de la libertad en la toma de decisiones, de tomar conciencia de los otros y establecer principios de integración mediante la implementación de criterios reflexivos de naturaleza ética y axiológica, y de resolver dilemas de carácter ético que se presentan en la realidad. La ética es una rama de la filosofía. La ética, como lo hemos dicho del griego ethos, que significa reflexión, actitud, comportamiento axiológico, es decir, de valores. Acto del hombre que es pensado, reflexionado antes de ejecutarse. Ethos es conjunto de hábitos, es conducta, buena o mala, conducta justa o injusta, veraz o falsa, hábitos buenos, que son virtudes, hábitos malos, que son vicios. Por lo tanto, se trata de evitar los vicios, porque los vicios son la repetición de actos que nos destruyen y destruyen a los demás. Debemos procurar las virtudes, y esto se logra para fortalecer el carácter. La ética es nuestra capacidad de pensar trascendentemente, de reflexionar sobre los fundamentos de nuestro modo de vida, nuestros hábitos y costumbres, normas. La ética es la reflexión sobre la moral, que pretende responder preguntas como ¿por qué consideramos valiosas las conductas y otras no? ¿Por qué unas sí y otras no? ¿En qué fundamentamos nuestras pautas morales? ¿Qué es lo bueno y lo malo? La filosofía moral ética elabora conceptos, ideas y teorías que pretenden explicar el sentido de la vida, por qué vale la pena vivirlas, cómo podemos vivirlas mejor. La ética se pregunta, ¿qué es la buena vida? ¿Por qué hacer el bien? Comprender las razones por las que debemos vivirla de una u otra manera. La ética es una disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la moral. La ética es la capacidad y actitud de autocrítica. Se ocupa, por lo tanto, del valor del bien, su naturaleza, su relación con otros valores y, sobre todo, aquel segundo regalo más grande que todos los seres humanos tenemos, que es la libertad. Por lo tanto, se ocupa de la fundamentación de las normas morales que rigen nuestras acciones, bien, verdad, individual y social. Es moldeable, ethos, que quiere decir también, el ethos es moldeable. Ethos es nuestra segunda morada o naturaleza no biológica. Ethos es lugar donde una persona habita su estancia. Ethos es lo que habita dentro de uno,
la manera de ser, el carácter. El hombre construye su carácter a partir de sus hábitos y sobre todo hemos dicho que los hábitos, las virtudes son actos repetitivos. Por eso la máxima socrática, conócete a ti mismo, que es el parteaguas de la filosofía occidental y de la filosofía griega. Sócrates la toma como máxima, es decir, regla y como guía de conducta cuando el hombre toma conciencia de su lugar en el mundo. Al interrogarse por sus propios actos, por su propio hacer, comienzan los planteos éticos. Antes de que la ética se constituyó como disciplina filosófica, es decir, Sócrates considera que el hombre siempre ha reflexionado sobre su actuar. Por lo mismo, la ética es la capacidad de actitud de autocrítica. Se ocupa del valor del bien, su naturaleza, su relación con otros valores. Se ocupa de la fundamentación de las normas morales que rigen nuestras acciones. Ya lo hemos dicho, actuar bien y actuar conforme a la verdad, porque es la que nos hace auténticamente libres. Por lo tanto, es el modo, el ethos es el modo de moldear, es el modo de ser, es moldeable. Y ya lo hemos dicho, ethos viene de costumbre, actitud, reflexión. Es también el lugar donde una persona habita su estancia. Por lo tanto, es un hábito, es lo que habita dentro de uno, es la manera de ser, el carácter, pero no se debe confundir con moral. Moral que viene del latín mos moris, son las normas morales que rigen nuestra conducta. Delimita los actos por la conciencia moral, que es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. La ética es disciplina que trata de establecer sobre en qué fundamentan las normas morales, en qué se fundamentan las normas morales. Por ejemplo, moral, el tipo de conducta. La excelencia moral es el resultado del hábito, mientras que la ética, el hombre construye su carácter a partir de sus hábitos, actos repetitivos. La ética es reflexión filosófica y como lo hemos venido diciendo, pues Sócrates con esa máxima de conócete a ti mismo, y es una regla y guía de conducta. Cuando el hombre toma conciencia de su lugar en el mundo, al interrogarse por sus propios actos, por su propio modo de vida. Aquí el urbanismo, las clases sociales, la educación, la cultura, la fe, la dimensión religiosa, las modas, con el estar aquí y ahora, es importante porque es siendo quienes somos, es la formación de la propia identidad, del propio carácter, de la propia personalidad, para irnos forjando personas únicas, valiosas e irrepetibles. Por lo tanto, comprende la manera como cada uno armoniza sus deseos, anhelos, habilidades, ideas, sentimientos y valores morales con los requerimientos para hacer frente a las demandas de la vida, como equilibra también. ¿Y cuál es el aspecto fundamental sobre el que tenemos que concentrarnos? La libertad humana. El hombre se rige por la libertad, pero recordemos que la auténtica libertad es aquella que está orientada por la responsabilidad, por la verdad y por la búsqueda del bien propio y colectivo. Por lo tanto, aquí podríamos comenzar con los planteos éticos antes de que la ética se constituya como disciplina filosófica. Es decir, Sócrates considera que el hombre siempre ha reflexionado sobre su actuar y sobre la necesidad de solucionar los problemas que este actuar le podrían traer. El saber fundamental es el saber sobre el hombre. La tarea más importante de cada hombre es el cuidado del alma, conocer para poder actuar bien. El secreto de actuar bien está en el conocimiento.
Cuando el hombre conoce el bien, obra con rectitud, porque nadie se equivoca cuando tiene conocimiento. Aristóteles por eso dice que el conocer conduce a la felicidad y este es el fin último de los hombres, la felicidad. La ética, por lo tanto, es aquello que tiene relación con lo bueno, con lo justo, con la verdad, con la libertad responsable y con la unidad, con la justicia en la polis, en la ciudad, en los ciudadanos, con el reconocimiento de la dignidad de los derechos de cada individuo, de cada ciudadano, ya que cada ciudadano es valioso y el Estado se constituye en torno, la polis se constituye en torno a cada uno de estos ciudadanos. Ahora bien, ¿qué nos conduce a actuar de determinada forma? Las motivaciones son las que nos llevan a actuar, los medios y las consecuencias de los actos humanos. Existen medios y a cada, digamos, en cada decisión libre habrá consecuencias, buenas o malas, según sea el caso. Por lo tanto, el objeto de la ética son los actos que el ser humano realiza de modo consciente y libre, sobre los que ejerce de algún modo un control racional, orienta con la razón sus actos. Emite un juicio sobre ellos que determina la bondad o maldad de los actos. Y los actos humanos, como expresión del carácter ético, proceden de la voluntad deliberada del hombre, aun cuando mucha gente influya sobre la forma de pensar de un individuo, jamás podrán determinarlo, porque el ser humano es libre y él finalmente tomará la decisión última sobre lo que hará. Los actos humanos los realiza con conocimiento y libre voluntad, y ahí interviene el entendimiento y la voluntad. Es la característica de los actos humanos que son pensados por el ser humano, por el hombre. No se puede querer o desear lo que no se conoce. Con el entendimiento el hombre advierte el objeto y delibera si puede y debe tender a él o no. Una vez conocido el objeto, la voluntad se inclina hacia él por lo que desea o se aparta de él rechazándolo. Es decir, se inclina a él porque lo desea o se aparta de él porque no le agrada y lo rechaza. Las motivaciones es lo que mueve, provoca o la razón misma de la acción. Y aquí tenemos dos categorías: motivaciones externas o normativas. El Estado rige a través de las leyes. Existen horarios para ingresar a una empresa, a una institución educativa, para llegar a la familia, a la casa, etc. Y las internas o formativas. La moral busca la autonomía de la persona, pero requiere el ser humano de normas externas en los procesos educativos para que el hombre aprenda a ser libre de verdad, forjando el sentido de responsabilidad. Impulsan a la persona a realizar un determinado fin u objetivo. Tenemos tres modelos de conducta: el bien más elevado, la felicidad o placer, el deber, la virtud o la obligación, y la perfección, el más completo desarrollo de las tres potencialidades que están integradas por la capacidad de reflexión, la razón con la cual el hombre busca la verdad, la voluntad con la cual el hombre busca el bien y rechaza el mal, ama, y la memoria. Tenemos una autoridad invocada para una buena conducta. Bueno, pues como estamos en un mundo donde existe la fe, pero evidentemente en la libertad humana alguien puede decidirse por creer, otros pueden rechazar la fe, pero es importante mencionarlo por los que nos escuchan y son creyentes. La voluntad divina, los mandamientos que está conforme a la ley natural, la escritura sagrada, rigen la conducta humana, el modelo de la naturaleza, las cualidades atribuidas a la naturaleza humana, el dominio de la razón. La conducta resulta del pensamiento racional. Conceptos fundamentales en la ética. La ética entonces tiene
transversalidad o relación con la moral, con la axiología. La ética fomenta el carácter del individuo. La ética se fundamenta también en la persona, que está orientada al amor, a la libertad, a la voluntad y a la razón, o por ellas. Y luego la persona realiza actos humanos en la sociedad y a nivel individual. Los actos humanos, como hemos dicho, tienen un talante fundamental que es la libertad. El hombre actúa porque es libre, pero esta libertad, para que lo sea auténticamente, tiene que estar acompañada de estos 6 aspectos: la responsabilidad, saberse hacer cargo de sí mismo y asumir las consecuencias de los actos; la verdad, la justicia, el compromiso, el bien y la paz. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la persona es un ser ético por naturaleza. Analicemos el sentido ético de los actos humanos. El ser humano reflexiona, analiza, actúa, toma decisiones, lo hace en torno a la firmeza de la voluntad para afianzarse en aquello que considera que es bueno y rechazar lo malo. El ser humano analiza y emite juicios de valor, ayudado por la formación axiológica o los valores que recibió en casa y en la escuela. En la iglesia, el hombre realiza un esfuerzo, pero el hombre también está ante el otro punto que le impide crecer, que es el hedonismo. Muy bien, pues vamos a ir concluyendo este tema sobre qué es la ética. El estudio de la ética es importante para el ser humano porque da profundidad y trascendencia a la reflexión y a la acción de la persona, conduciéndolo a actuar con responsabilidad, mayor conciencia de sus actos, con decisión y voluntad sobre el bien que puede procurarse para sí, para los demás, buscando la verdad de las cosas hasta sus últimas consecuencias, para construir mejores relaciones interpersonales, su felicidad y el desarrollo integral de su persona. Cada persona alcanzará un éxito que no lo quisiera llamar así porque el éxito puede ser pasajero en la vida humana, pero alcanzará el bien, la satisfacción, la alegría, en la medida en que asuma la vida con dedicación, con pasión, con entusiasmo, que sea protagonista, que nadie tenga que hacer lo que a él y solo a él le tocaba. De manera efectiva, responsable, en los procesos individuales, colectivos y de construcción, no solo de conocimiento, sino de una sociedad mejor. Pues hasta aquí llegamos a esta breve exposición sobre qué es la ética. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.